Bueno, vamos a repasar un poco la última clase, más o menos rápido, pero es bastante importante que nos queden las ideas claras, digamos. Bueno, habíamos dicho que habíamos repasado un poco lo que era el modelo de datos. El modelo de datos es un lenguaje que nos permitía expresar estructuras, restricciones y operaciones. En entidad-relación, los esquemas o estructuras de datos que utilizábamos, teníamos diferentes tipos para cada situación que necesitábamos representar. Teníamos conjuntos de entidades, relaciones, atributos, entidades débiles, agregaciones, categorizaciones. Y como restricciones teníamos la cardinalidad, la totalidad, los atributos determinantes y luego las restricciones no estructurales. Lo que no tenemos en el modelo entidad-relación son operaciones. ¿Dudas con esto? Seguimos. En el modelo relacional decíamos que íbamos a tener una única estructura que era la tabla, en donde tenemos atributos, que son los que nos aparecen acá arriba, y luego tenemos los datos que están en las filas. Entonces, si nos ponemos a ver qué cosas hay en una tabla, tenemos el esquema de la tabla, que está dado por el nombre y el conjunto de atributos que tenemos, la instancia de la tabla, que está dada por los datos que nosotros tenemos. Esos datos son un conjunto de tuplas. Y ese conjunto de tuplas es una instancia, por lo tanto, cambia dinámicamente. Cuando viene un estudiante a la B del IA, cambia porque se inscribe para un curso, va a aparecer una nueva tupla en esa tabla y así sigue, con el que viene atrás y con el que viene atrás. Luego tenemos los atributos. Los atributos son solo nombres que tienen un dominio asociado, un tipo asociado. Luego tenemos los valores de los atributos, que son valores de ese dominio, de ese conjunto de datos. Luego tenemos las columnas que van a tener todos los valores asociados a ese atributo en esa tabla. Se identifica la columna en general con el atributo. Y tenemos además las filas que tienen un valor para cada uno de los atributos que tenemos. ¿Se entiende la idea de la tabla? Bien. El esquema de una tabla, o esquema de relación, se le llama, es una pareja que tiene un nombre y un conjunto de atributos. La instancia es un conjunto de tuplas que tiene que tener un valor para cada uno de los atributos que están en el esquema. Un atributo es un nombre que tiene un tipo, o más bien un dominio asociado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipo? Tipo es un conjunto de valores que tiene o se le pueden aplicar un conjunto de operaciones determinadas. Si hablamos de números, sabemos que los podemos sumar, multiplicar, dividir, lo que corresponda. Si hablamos de cadenas de caracteres, sabemos que podemos concatenar dos cadenas, poner una a continuación de la otra, podemos cortar una cadena, un montón de operaciones que se pueden hacer con una cadena de caracteres, con un string. Si es una fecha, sabemos que podemos obtener las partes de la fecha, cuál es el día que tiene esta fecha, cuál es el mes, cuál es el año, cosas por el estilo. A eso nos referimos con
un conjunto de valores que tiene un conjunto de operaciones asociado. El valor de un atributo es un elemento de ese conjunto de valores del tipo que tiene el atributo. Si estamos hablando de enteros, es un entero, un 5, un 18, un 2472. Si estamos hablando de una cadena de caracteres, es una cadena, un string. Es J. Pérez, porque era el nombre del estudiante. Una tupla, y acá viene lo que puede ser más complicado, es un elemento individual de los que tenemos en la instancia de la tabla. Tiene que tener un valor para cada atributo. Si mi tabla tiene, como el ejemplo que veíamos, tiene nombre de estudiante, identificación del estudiante, nombre del estudiante, teléfono del estudiante, identificación de curso, nombre del curso y fecha de inscripción, cada tupla tiene que tener un valor para cada uno de esos atributos. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil, hay gente que dice que no es, pero a mí me parece que es de la más fácil. ¿Qué es una tupla? Bueno, una tupla es una fila de la tabla, es una función que si yo le doy el nombre, me devuelve el valor del atributo que sabe la tupla para el valor que tiene para ese atributo. ¿Sí? Ahora después vemos un poquito más esa idea. Y bueno, la columna va a contener todos los valores de todas las tuplas de una tabla para un atributo dado. A ver un poquito más lo de la tupla como función. Nosotros teníamos nuestra tabla que tiene id de estudiante, nombre, tiene el teléfono, tiene la identificación del curso, el nombre del curso y la fecha de inscripción. Nosotros tenemos acá que teníamos el estudiante que era 1, 9, 8, 2, 3, 5, 7, algo así era la identificación. El nombre era J. Pérez. El teléfono era 0991111. El curso era 1911. Introducción a las bases de datos y la fecha era el 1 de agosto del 2023. Luego teníamos otra tupla más que tenía una identificación 3, 5, 7, 6, 8, 9, no sé lo que era. Se llamaba M. Pérez, no J. El teléfono era el 1, 2222. El curso era otro curso que era el, no sé, 2746, el curso era P1 y la fecha era el 5 de agosto de 2023. Y así tenemos cada una de estas. ¿Una tupla qué es? Es una fila de esta tabla. Cuando nosotros pensamos en cómo se va a manejar una tupla, consideramos que esta es nuestra tupla T1. Entonces T1 es una función que si yo le doy un nombre de atributo, le digo T1 de est, esto es 1982357. Si le pido T1 de nombre, esto me da J. Pérez. ¿Se entiende la idea? Para cada columna que yo le pida me devuelve el valor que tiene esa tupla ahí.
Hay dos notaciones típicas que se utilizan. Esta es una notación que se utiliza más a nivel teórico, que es utilizar paréntesis rectos acá. Entonces pongo el nombre de la tupla, la identificación que yo tenga para la tupla normalmente es una variable, y entre paréntesis rectos pongo el nombre. Pero la otra, que es la que se usa realmente en SQL, es poner el nombre de la tabla o un alias que nos va a funcionar como una variable, punto el nombre del atributo. Esto quiere decir, dame el valor del atributo idest de la tupla T1 o de la tabla. Después vamos a ver un poquito más cuando veamos SQL. Pero esta es la notación que más se usa. ¿Dudas? Bueno, seguimos de largo entonces. Operaciones de recuperación. Me piden devolver el nombre de los estudiantes y el nombre de los cursos y la fecha de las inscripciones que se hicieron después del 2 de agosto. Entonces supongamos que yo tengo exactamente esta tabla. Tiene esas tres tuplas y nada más. La instancia de la tabla en el momento que yo voy a hacer la consulta tiene exactamente esas tres tuplas. Entonces, ¿cómo hago para obtener el nombre de los estudiantes, el nombre de los cursos y las fechas de las inscripciones que se hicieron después de determinada fecha? Tengo que de alguna forma revisar la instancia, quedarme con las fechas que cumplen la condición, con las líneas que tienen las fechas mayores, y de esas líneas quedarme con los atributos que me interesan. Entonces, la primera operación que hacemos se llama una operación de selección, que recibe una condición que tienen que cumplir las tuplas y me devuelve, ¿qué cosa? La instancia de una tabla me va a devolver un conjunto de tuplas. ¿Sí? ¿Qué conjunto de tuplas? Aquellas tuplas que están en la tabla original, yo estoy aplicando esa operación a la tabla, que cumplen con la condición. La condición que yo pedí, bueno, ahí me quedó mal escrita, tendría que decir 2 ahí. ¿No? En lugar de 1, 2. Son las que se hicieron después del 2, lo que tenía que pedir. ¿Se entiende la idea? ¿Me devuelve qué cosa entonces? Un conjunto de tuplas. ¿Qué es un conjunto de tuplas? La instancia de una tabla. Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer ahora? Puedo aplicarle otra operación como si fuera una tabla cualquiera. Entonces, ahí me devuelve esas tuplas y le aplico otra operación que es la operación de proyección, que es quedarme con las columnas que me interesan. ¿De quién? De esas tuplas. Entonces me devuelve exactamente esas columnas. Y ahí me devuelve exactamente los valores. ¿Sí? ¿Cómo me los va a devolver? Y bueno, me va a devolver nombre, me va a devolver una tabla más bien que va a tener nombre, va a tener nombre del curso, va a tener la fecha de inscripción, y acá voy a tener, en el primero me va a dar M. Pérez, nombre del curso P1, fecha de inscripción 5 del 8 del 2023, y en el segundo me va a dar Z. Pérez, nombre del curso P2 y inscripción 3 del 8 del 2023. Y me termina devolviendo esa tabla. ¿Dudas?
El punto clave es que me devuelve una tabla, me devuelve la instancia de una tabla, pero también me devuelve el esquema. ¿Qué esquema tiene esta tabla? Tiene 3 atributos, el primero que se llama nombre, el segundo que se llama nom-curso y el tercero que se llama fecha de inscripción, y que tienen los mismos tipos que tenían esos atributos en la tabla original. Realmente lo que hace es recortar las tuplas y devolverme sus valores. ¿Dudas hasta ahí? Seguimos de largo. Si no hay duda, yo sigo. En SQL esa consulta, ahora después vamos a hablar de SQL mismo, pero esa consulta sería de esta forma. Select nombre, nom-curso, fecha de inscripción, from inscriptos, where fecha de inscripción mayor que tal fecha. Ahí se están haciendo todas las operaciones de un saque, ¿no? Aparentemente. Sí. La primera línea es la que hace la proyección. Es la que tiene, que en realidad se ejecuta lo último. Es la que tiene los nombres de los atributos. Y en la última línea es la que hace la selección. ¿Sí? Pero todo eso es una sentencia típica de SQL. Lo que está en el where, se seleccionan las tuplas, que ¿de dónde vienen esas tuplas? De lo que está en el from. Y luego de que las recuperó, las corta de acuerdo a lo que pedimos en el select. ¿Sí? Bien. Tenemos también operaciones de manipulación de la instancia. Podemos hacer insert, que agrega tuplas, insert into inscriptos, values, y le ponemos los valores separados por comas. Los números van directamente el número. Los strings, las cadenas de caracteres, van entre comillas simples. Eso que parece un cuadradito que aparece ahí abajo es el blanco nada más. Cuando se prepara el texto que se está viendo en el PDF, me deja ese cuadradito, no lo puedo sacar, así que no le den bolilla, es un blanco eso. Y las fechas es de las cosas más complicadas que tenemos. En principio las escribimos así: año, guión, 2 dígitos para el mes, guión, 2 dígitos para el día, y van entre comillas también, entre comillas simples, como si fuera un string. Bueno, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la instancia actual de la tabla de inscriptos y le va a agregar una tupla más, si quiere. Si el manejador me deja. De pronto puede pasar algo que no me deje. Pero en principio es lo que le pedimos que haga. Podemos actualizar una tupla. Entonces yo le puedo pedir update inscriptos set tal atributo como A. Pérez, el teléfono como tal otro, donde, y ahí pongo un where, donde pongo una condición como las que ponía para hacer la selección. Entonces lo que estoy haciendo que es seleccionando de la tabla de inscriptos determinadas tuplas, y a todas esas tuplas le estoy asociando, le estoy poniendo en el atributo nombre el valor A. Pérez y en el atributo teléfono el valor 099111. Agarra esas tuplas, en el nombre le pone lo que está ahí, en el teléfono lo que está ahí, y está. Me quedó así la instancia de la base ahora. Si quiere, si me deja. Pero es lo que yo le pido. Yo le pido a la base, hace esto. ¿Dudas hasta acá? Delete. El delete lo que hace es borrarme tuplas de la instancia de la base. Delete
from inscriptos, where, ahí me quedó el where duplicado, para una sola vez obviamente, where, y de estudiante tanto. Entonces va, busca todas las tuplas que cumplan con esa condición y las borra, las elimina de la instancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quieren ver las cosas desastrosas que pueden pasar, busquen en YouTube "me olvidé del where en el delete". Búsquenlo que... Si yo no pongo la condición, se aplica sobre todas las tuplas de la tabla. Restricciones de integridad. Teníamos dos tipos, en realidad vimos tres, pero no nos dimos cuenta el otro día. Tenemos las primeras, que son las restricciones de dominio. La restricción de dominio es indicar para cada atributo qué tipo tiene, y a veces hay alguna otra indicación que vamos a ver después. Pero esencialmente es indicar cuál es el tipo de cada atributo. Restricciones de identidad o clave. Lo que hacen es decirme que en la instancia no puede haber dos tuplas que tengan el mismo valor en los atributos que indiqué como clave. Una tabla puede tener muchas claves, pero hay una que seleccionamos como clave primaria. También podrían eventualmente no tener ninguna clave, pero en general es saludable que tenga. Luego tenemos las restricciones de integridad referencial o clave foránea. Para ciertos conjuntos de atributos de una tabla se restringe a que sus valores tengan que estar necesariamente en otra tabla. Entonces ahora vamos a ver los tres tipos de restricciones. Los tipos, las restricciones de dominio. Los tipos más usados son los enteros, float o real, decimal o numeric. Cuando digo el O ahí es que puedo poner tanto uno como el otro. Depende muchas veces del manejador que estemos utilizando. Hay un manejador que me acepta float y hay otro que me acepta real para lo mismo. Decimal, integer y decimal son parte del estándar de SQL. Float o real también. Varchar para las cadenas de caracteres. Date y timestamps, que date son fechas, pero timestamps son fechas con hora, minuto, segundo, décimas, milésimas, sigue, es un disparate la cantidad de datos que puede tener el timestamp. ¿Sí? Bien. Para los enteros habíamos dicho, tenemos nos terminan quedando como tres familias de tipos. Unos que son los tipos numéricos, otros que son los tipos para strings y otros que son los tipos para fechas. En los enteros nada más tenemos por lo menos tres tipos. Small int, que es integer, y big int. Lo normal, en el 99% de los casos, es usar integer. El small int, si sabemos que son números muy chicos, podemos usarlo. Para que tengamos una idea, los small int van de menos 32.768 hasta 32.767. Eso tiene que ver por la cantidad de bytes que se utilizan para guardar el número. Pero si ponemos integer, estamos llegando desde 2.000 billones de unos números absurdos.
Si ponemos decimal, podemos especificar cuántos dígitos queremos en el número. Si especificamos cuántos dígitos queremos en el número, nosotros podemos especificar, por lo menos en Postgres, un número de 1000 dígitos. Si no ponemos nada, el número puede tener 130.000 dígitos. O sea, estamos hablando de un absurdo. ¿Sí? Bueno, varchar se puede poner la cantidad de caracteres que necesita. Sin embargo, es algo que no es demasiado aconsejado. Porque si se le especifica la cantidad de caracteres que necesita, la base va a hacer el trabajo de controlar que tengamos máximo esa cantidad de caracteres. Y eso va a hacer que demore más. Entonces sugieren poner varchar nada más. Con respecto al límite, en el caso de Postgres puede tener hasta 1 GB ahí, que es un montón de datos absurdo para poner en el campo de una base. O sea que... Bueno, las fechas, que no hay... Cualquier fecha vale. Y los timestamp, la característica que tienen, el timestamp nosotros lo vamos a ver y nos vamos a encontrar con que dice algo del estilo 2023, 10, 05, tiene un blanco y después dice 18:25 y después siguen los segundos y después sigue el resto. Eso va a ser un timestamp. Pongo entre comillas para poder ingresarlo con un insert. Esto tiene una precisión absurda, puede llegar, no sé, hasta millonésimas de segundo, es una cosa loca. Puede tener, según la base, puede tener incluido siglo y otras características de fecha. Y una de las cosas más importantes, no sé si importante, pero curiosas por lo menos, es que puede tener los que se llaman los time zone. ¿Qué es el time zone? El uso horario. Entonces yo tengo funciones que yo le doy la hora en Montevideo y le digo, bueno, cuando me la vayas a imprimir, imprimímela la hora en Nueva York y me da una hora menos que lo que yo había puesto acá. Me hace las cuentas de traducción de time zone por su cuenta. Esto se decide, hay un tipo timestamp simple y otro tipo que es timestamp Z, que es el que tiene el time zone y demás. Pero hay un montón de facilidades de esas que nos resuelven un montón de cosas que en general nos dan un poquito, algún dolor de cabeza. Incluso adentro de la base nos dan un dolor de cabeza. Bueno, las restricciones de clave. Nosotros cuando definimos la clave en una tabla damos un conjunto de atributos que son los que no se pueden repetir. Los valores de esos atributos no se pueden repetir en la instancia de la tabla. Fíjense que la instancia de la tabla cambia. Entonces en el momento en que yo agrego un dato que se va a repetir, salta un error y no me deja ingresarlo. Por eso yo hoy decía, si quiere nos deja. Si nosotros le dijimos no me dejes repetir, no me deja. Esta es una cosa que surge de lo primero, pero que es bien importante. Dada una clave, un valor para una clave de una tabla, el resto de los atributos de esa tabla pueden tener solamente un valor único. En esta tabla, si mi clave es identificación de estudiante, identificación de curso, una vez que yo doy que el estudiante es este y el curso es este, todos estos valores pueden tener un único valor, que son los de esta tupla.
Una vez que yo doy los valores de la clave, la tupla me queda totalmente identificada. Puedo obtener un único valor para cada uno de los otros atributos. ¿Se entiende eso? Bien. La clave de inscriptos es esa, por lo que no pueden haber dos tuplas, lo que significa que para cada pareja estudiante identificador de curso que yo tenga, voy a tener un único valor para cada uno de los atributos. Y el otro dato es, una tabla puede tener muchas claves. ¿Sí? Acá no tenemos un ejemplo en este momento, pero yo puedo tener que en esta clave la identificación del estudiante y la identificación de curso sea clave, y puedo tener otra clave que sea el nombre del estudiante y el nombre del curso, póngale. ¿Sí? Bien, una cosa bien importante que es, ¿de dónde salen las claves? ¿Por qué alguien me dice que algo es una clave de la tabla? Bueno, salen del mismo lugar que salían los atributos determinantes en un conjunto de entidades. ¿Y de dónde venían? ¿Nadie se acuerda? Son parte de la realidad, exactamente. Las claves no es algo que a alguien se le ocurrió, ay, le voy a poner una clave a esto, y es esta. No, surgen de la realidad. Yo sé cuándo se pueden repetir las cosas en la realidad, entonces esas son las cosas que yo marco, las que no se pueden repetir son las que yo marco como claves. Las claves surgen de la realidad y no surgen de que yo me pongo a mirar los datos que tengo en un momento dado y digo, ah, esta es una clave. Si yo hago eso, capaz que tuve tanta mala suerte que ese valor que yo dije es una clave no se repitió, pero se podría llegar a repetir. Entonces las claves surgen siempre de la realidad. Sí. Dale, dale. Y otras claves. En principio ninguna. Yo, el que diseña la tabla, elige, esta yo la marco como clave primaria. ¿Por qué se elige esa como clave primaria? Puede haber decisiones de implementación. Sí, hay gente que dice, no, yo no voy a... Fíjate que un varchar me pueden poner 1 giga de datos. Yo no voy a crear un índice, no voy a crear todo el mecanismo para mantener una clave de 1 giga de datos de tamaño, que no es que tenga ese tamaño, sino que puede llegar a tenerlo. Entonces son cosas enormes. Yo tengo que la estructura de la base por sí misma va a empezar a duplicar esos datos. Entonces dice, no, yo le pongo un número que va a ir cambiando en cada tupla. ¿Ah? Bueno, después vamos a discutir si eso, un día cuando lleguemos a trabajar, vamos a discutir si eso está bien o no. Pero es una decisión que se toma muchas veces. Y ese dato que se pone, ese serial, se dice, esa es la clave primaria. Pero en principio es una decisión arbitraria del que, con unos criterios totalmente por fuera, de el que indica que es la clave primaria. Eso sí, tiene que ser una clave en la realidad. O me la invento yo de forma que respete las demás claves de la realidad. ¿Sí? Pero no tiene ninguna diferencia. Bueno, para ver la clave foránea lo que hacíamos, ¿se acuerdan que lo discutimos en la clase pasada? Partíamos la tabla que teníamos. Entonces la partíamos en 3 tablas. Una tabla que es la tabla de estudiantes, otra que es la tabla de cursos y otra que es la tabla de inscriptos. Fíjense que en el caso particular tenemos
los datos de los estudiantes por un lado, los datos de los cursos por el otro, y tenemos los datos de los inscriptos. Y los datos de los inscriptos tienen además un dato que es la fecha, un dato extra que es la fecha. Fíjense además que si en la tabla de inscriptos yo vuelvo a agregar al primer estudiante porque se inscribió a otro curso, no tengo que tocar nada más, los datos ya están en la tabla de estudiantes. Entonces ya empecé a ahorrar datos con cada vez que un mismo estudiante se inscribe a un curso distinto. Y lo mismo me pasa con los cursos. Cada vez que aparece un estudiante nuevo que se inscribe a un curso que ya había estudiantes inscriptos, solamente agrego en la tabla de inscriptos. En la tabla de cursos no la tengo que tocar. ¿Sí? Bueno, la clave foránea lo que me pide es que determinados atributos de una tabla estén en otra tabla en donde son clave y que los valores de la instancia tengan que estar en la otra tabla en alguna tupla. Entonces yo puedo indicar que la identificación del estudiante es una clave foránea, la identificación del estudiante en la tabla de inscriptos es una clave foránea con respecto a la identificación del estudiante en la tabla estudiantes. Eso es a nivel de lo que yo describo cuando creo la tabla. También puedo decir que la identificación de curso es una clave foránea con respecto a la identificación de curso en cursos. La identificación de curso en inscriptos es una clave foránea con respecto a la identificación de curso, en la tabla cursos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo agarro cualquier valor que esté en la identificación de estudiante de la tabla inscriptos, para que la instancia de mi base sea correcta, sea válida, tengo que encontrar ese valor en la columna que corresponde a la identificación de estudiante, en estudiantes. Si no está ahí, entonces está mal. En el momento en que yo fui a poner esa tupla, el manejador me dice, no, no podés, no te dejo porque no está en la otra. ¿Sí? Y lo mismo me pasa con respecto a cualquier valor que yo elija de la identificación de curso. Ahí agarré dos cualesquiera, pero todos tienen que aparecerme en la otra. ¿Se entiende la idea? En estudiantes, la identificación de estudiante tiene que ser clave y en cursos, la identificación del curso tiene que ser clave. En inscriptos, esas son claves foráneas. ¿De dónde salen las claves foráneas? Son restricciones, por lo tanto, salen de la realidad. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, la creación de las tablas. No se ven mucho los colores, pero no se ven nada los colores. Sí, tiene colores eso. Bueno, se supone que el tipo es verde. Marqué algunos ejemplos de las restricciones. En la primera está marcado donde dice Create Table Estudiantes, entre paréntesis le ponemos el nombre del atributo seguido del tipo del atributo. Ahí que tenemos integer, ese es el tipo. Luego nos dice primary key, es la clave primaria. Fíjense que todo eso que está ahí, que lo puse en dos
en 2 líneas porque no me entraba todo en la misma, ¿no? Es referido a la identificación de estudiantes en la tabla estudiantes. Ahí quedó un poquito tapada por la línea, pero hay una coma. Entonces la estructura del create table es id estudiante, tipo, integer, y luego restricciones sobre ese atributo. Por ejemplo, que esa es la clave primaria. Después tenemos otros 2 que tienen sus tipos y ninguna restricción. En la otra tabla tenemos create table cursos, exactamente lo mismo. Pero más interesante se vuelve en la tabla de abajo, que es la tabla de inscriptos. Tenemos que identificación de estudiante es entero y además referencia a estudiantes IDEST. Eso significa que es una clave foránea con respecto a estudiantes IDEST. ¿Sí? Y está puesto a nivel del atributo, porque en este caso es una clave foránea de un solo atributo. Luego tenemos la identificación de curso, decimos que es un entero, la fecha, decimos que es una fecha, y después vienen las restricciones de la tabla. Estas se podrían haber puesto en otras tablas si las tuvieran, pero en este caso tenemos que la clave primaria es la identificación del estudiante junto con la identificación de curso. Si yo tengo más de un atributo, estoy obligado a ponerlo al nivel de tabla, como está ahí, que dice primary key y los atributos que son clave primaria en esa tabla. ¿Se entiende eso? Fíjense que en las otras tablas que eran de un atributo, puedo hacerlo así, nadie me va a decir que está mal, poner al final de la tabla primary key y un atributo solo, no hay problema, pero lo puedo poner directamente en la descripción del atributo. Y lo mismo me pasa con la foreign key. Abajo dice foreign key id curso reference curso id curso. En ese caso es de un atributo solo. Pero si fueran 2 atributos, estoy obligado a ponerlo ahí, con los 2 atributos que vayan juntos a la misma tabla. Ahí está solamente para ver el ejemplo de ponerlo aparte. Podría haber puesto eso como está el de id estudiantes que tiene el reference al nivel del atributo. ¿Se entiende la idea? Si yo estoy trabajando con una restricción que se aplica en una tabla solamente a un atributo, la puedo poner en general a nivel del atributo. Si estoy trabajando con una restricción que va a incluir varios atributos, lo tengo que poner a nivel de tabla, abajo. Y todo va separado por comas. Todas las instrucciones de SQL terminan con punto y coma. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas que vayan quedando? ¿Quedó más o menos la idea de toda la estructura que vamos a estar manejando? El esquema de una tabla se les dice que es un esquema de relación. El esquema de una base de datos relacional está formado por el esquema de todas las tablas que están en la base de datos. Y eso se dice que es un esquema relacional. ¿Sí? Ahí tenemos la declaración de 3 esquemas de relación y en total constituyen el esquema relacional de la base de datos de inscripciones. Sí. 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 Va de corrido. Es más, van a aparecer otras restricciones que vamos a poder poner ahí y van de corrido también.
Hay que poner la coma, separa la definición de un atributo de la definición del siguiente, o la definición del atributo de las restricciones a nivel de tabla. En el caso de la segunda tabla, fecha ins date, coma, y viene otro. La coma es el final de la definición del atributo, excepto para el último atributo de la tabla, en donde no ponemos la coma. Último atributo o restricción. Lo último que va en la tabla, en la definición de la tabla, no lleva coma. ¿Más dudas? Bueno. Entonces, nos vamos a pelear con... Vamos a empezar a pelearnos directamente con el SQL. Esto fue una introduccióncita. Ah, no, pero un poquito. Ahí llegamos. Bueno. Vamos a estar viendo acá algunas cosas que de pronto nos pueden aclarar, pero si ven que no les aclaran algo, déjenlas pasar y después las preguntan cuando las puedan pensar mejor. SQL es el lenguaje que permite el acceso a un manejador de bases de datos relacionales. Relational Data... ¿Cómo quedó eso? Está raro, ¿no? La B y la M están cambiadas. ¿Sí? Es RDBMS. Relational Database Management System. Como ven, yo soy anglo-disléxico y además de simplemente traducar cosas, tengo algunos problemitas después con los tiempos verbales, los adjetivos, los adverbios, los artículos, etc. Bueno, típicamente lo vamos a poder usar el SQL desde una línea de comandos. Eso significa que yo tengo una terminal en donde yo escribo mis instrucciones SQL, doy Enter, se ejecutan y me devuelve algo. O lo puedo usar desde adentro de un lenguaje. Todo lo que vamos a estar estudiando en general va a ser de lo que es SQL estándar. Después lo vamos a estar aplicando sobre PostgreSQL, que es un manejador en particular. Pero, en principio, todo es del estándar. Y Postgres respeta bastante bien el estándar. Algún detalle tiene por ahí con algo muy sofisticado. ¿Se acuerdan que en un modelo de datos nosotros teníamos 2 o 3 sublenguajes? Uno que nos permitía hacer la definición de datos. Ese era el DDL, Data Definition Language. Entonces ahí tenemos el Create Table, Alter Table, que me va a permitir cambiar una tabla
que ya creé, por ejemplo, agregarle un atributo, sacarle un atributo, cambiarle el tipo a un atributo de una tabla, cosas por el estilo. En el DML es el Data Manipulation Language. Ahí es donde cae ¿quién? Toda la parte que vimos de manipulación de datos. Ahí tenemos el insert, delete y update. Y luego tenemos el Query Language, que es lo que vamos a estar estudiando más que nada. Porque además, el Query Language también se aplica en el DML. ¿Se acuerdan que en el DML cuando decíamos update teníamos que poner un where? Bueno, ese where puede ser el de cualquier consulta. Así que vamos a tener que revisar eso. Y ahí tenemos una instrucción básica que es el select. También hay un montón de instrucciones que permiten manejar la seguridad, las restricciones, etc. En general son o instrucciones de SQL como estas, alter table, add constraint, no sé qué, y ahí agregamos una restricción nueva, una tabla que ya habíamos creado, o instrucciones que son propias de cada manejador. ¿Cuál es la estructura de SQL? Fíjense que ahí dice estructura de SQL, ahí la muestra y después pone en cálculo y observar que, y ahí empieza a explicar un montón de cosas. Cuando dice en cálculo, es definición de conjuntos por comprensión en donde cada uno de los predicados que nosotros utilizamos son tablas. Tablas o igualdades mayor o cosas por el estilo sobre atributos. Pero es exactamente eso. Y lo que pasa es que el SQL lo podemos ver de esa forma. Entonces tenemos por acá un ejemplo. Tenemos 3 tablas. Fabricantes que tienen número de fabricantes, nombre y dirección. Productos que tienen número de producto y descripción. Y ventas que tienen número de fabricantes, número de producto y precio al que lo vende. ¿Sí? No son exactamente las ventas, pero es la lista de precios, digamos. Me piden devolver los nombres de los fabricantes que venden el producto con número 7848. Bueno, acá lo tienen en cálculo de tuplas, ven que es lo mismo que habíamos hecho para las restricciones. Es muy similar. Es exactamente lo mismo. Funciona esencialmente igual. Y acá lo que está diciendo es que quiero los nombres de punto nombre de las tuplas que están en fabricantes y existe una venta, que es la venta B, tiene un nombre de variable, tal que el número de producto de la venta es 7848 y el número de fabricante de la venta es el mismo de la tupla de fabricantes. Si la vemos en SQL, que capaz que nos queda un poquito más claro, la podemos escribir de 2 formas distintas. Una de las formas es prácticamente la misma que tenemos en cálculo. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Nos está diciendo que select from where. La estructura de las sentencias en SQL siempre es select from where. Después vienen otras cosas más, pero select from where lo voy a tener el 90%. Puede ser que me quede sin where, si quiero ver todo lo que hay en las tablas. Normalmente, esto es un consejo inicial, cuando yo estoy arrancando a ver qué consulta es la que tengo que hacer, arranco con esto vacío,
veo qué tengo que poner en el from y qué tengo que poner en el where, y lo último que pongo es lo del select. ¿Sí? Tengo que dar todas las partes, pero las pienso de esa forma. Entonces me dijeron devolver los nombres de los fabricantes que venden el producto con número 7848. Bueno, en el from tienen que venir nombres de tablas. Inicialmente viene una única tabla, después vamos a ver cómo se pueden formar otras, pero en el from tienen que venir nombres de tablas, típicamente, en donde yo acá puedo poner, como me dice ahí, uso la tabla Fabs. Como en este caso la tabla se llama Fabs, pero normalmente las tablas se van a llamar fabricantes de chirimbolos de no sé qué, y van a ser unos nombres enormes. Entonces tengo la posibilidad de poner un alias. El alias es un nombre cortito que yo le voy a poner acá. Y acá le elegí poner T. ¿Sí? En lugar de usar Fabs, voy a usar T en todo el resto de la consulta. Sí. Para que entienda que la T es Fabs. Sí, tengo que poner. Tengo que poner el nombre de la tabla por lo menos una vez ahí y después le pongo lo que se llama un alias, que sería este. Bueno, las condiciones que tengo que poner acá. Vamos a ver la segunda forma primero. Puedo poner FABST y después pongo ventas. Y le pongo otro alias, V. Cuando yo pongo esto en el from, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace es hacer, y acá van a tener que recordar las primeras clases, el producto cartesiano de las instancias. Entonces combina todas las tuplas de Fabs con todas las tuplas de ventas. Y sobre eso es que aplica el filtro que yo ponga en el where. Después hay un montón de ingeniería atrás que hace una cosa muchísimo más inteligente que esa. Para los efectos de pensarlo, eso es lo que hace. Entonces, ¿ahora qué tengo que pedir? Me piden los nombres de los fabricantes que venden el producto número 7848. De estas dos tablas, ¿dónde tengo el número de producto? En ventas. Entonces lo que tengo que pedir es que B.número de producto, que es el nombre del atributo, sea 7848. Y además, ¿qué otra condición tiene que cumplir? Fíjense que acá yo tengo todas las tuplas de Fabs con todas las tuplas de ventas. Yo no quiero tener todas con todas. Quiero las ventas de ese producto, ¿no? Tengo este producto, quiero solamente las ventas de ese producto, las ventas de los fabricantes que venden ese producto. Y eso lo que hace es que yo tenga que poner ventas, número de fabricantes es igual a T.número de fabricante. ¿Sí? Yo me quedo con todas las tuplas, que son tuplas largas ahora, porque tengo todos los datos de ventas y todos los datos de, todos los datos de fabricantes primero, después todos los datos de ventas. Y yo le pido, a mí me sirven solamente de esas las que tienen el número de fabricante que viene de ventas coincide con el número de fabricante que viene de Fabs. Y de esos quiero los que tienen, los que venden el número 7848. Y de esa tupla enorme que me está dando, ¿qué es lo que me queda? Lo que me tiene que quedar. El nombre.
Entonces acá pongo nombre o bien t.nombre. Y ahí tengo la consulta pronta. Bueno, puedo poner nombre solo si acá no se repite. Si nombre, yo sé de dónde viene, puedo poner nombre solo. Si tengo dos atributos que se llaman nombre, entonces tengo que indicar cuál es el que estoy poniendo. Si yo acá quisiera, además del nombre, quisiera el número de fabricante, ahí tengo problema, porque el número de fabricante está acá y está acá. Entonces tengo que indicar de dónde viene y ahí no tengo más vuelta que ponerle el que yo quiera. En particular, como puse la condición de igualdad, me da lo mismo, ¿no? Pero de pronto, si la condición no hubiera sido igualdad, no me daba lo mismo. ¿Se entiende un poco la lógica de cómo es que se construye la consulta? Siempre pensamos primero qué es lo que yo voy a construir, de dónde voy a estar controlando y sacando los datos, cuáles son los datos que necesito, que eso viene del where, cuáles son las tuplas que quiero, y luego digo, bueno, de todo eso me quedo con lo que me interesa. ¿Sí? Otra forma de hacer la consulta. Bueno, a mí me pidieron los nombres de los fabricantes. Bárbaro, hago lo mismo. ¿Y qué condición tienen que tener esos fabricantes? Tienen que estar entre los fabricantes que venden el producto número tal. ¿Sí? Porque fue lo que me pidieron. Nombre de los fabricantes que venden el producto número tal. Entonces, de las tuplas de fabricantes, yo tengo que devolver aquellas, tengo que quedarme con aquellas, tal que el número de fabricante está entre los que venden el producto tal. Entonces no tengo problema, porque yo todo lo que tengo que poner acá es que número de fabricante va a ser el que viene de T, está en, y acá pongo otra consulta que me devuelve los números de fabricantes que venden el producto 7848. Y entonces acá pongo otra consulta directamente. Select from where, acá va a ser de ventas, acá va a ser el where, qué es lo que voy a pedir en el where, qué ventas son las que me interesan. Acá ya me olvidé del resto, estoy pensando en cuáles son las ventas que tengo que devolver acá. Son las ventas del producto 7848. Número de producto igual 7848. Y acá, ¿qué tengo que devolver? El número de fabricante, que es lo que me interesa. Y esta consulta ya está y funciona y es igual que aquella, me da el mismo resultado. Solo que la pensé de otra forma totalmente distinta. ¿Qué fabricantes son los que me interesan? Bueno, son aquellos que están entre los fabricantes que ¿qué hacen? Venden el producto tal. Bueno, ¿de dónde saco los fabricantes que venden el producto tal? Son los números de fabricantes que tienen en ventas, que vienen de ventas y que tienen el producto tal asociado. ¿Sí? ¿Dudas? Son dos formas distintas de pensar exactamente la misma consulta. Y tengo una tercera forma todavía. La tercera forma es muy parecida a esta, solo que en lugar de poner acá esto, pongo
¿Cuáles son los fabricantes que me interesan? Me interesan aquellos fabricantes para los cuales existe una tupla que ni siquiera me importa qué es lo que tiene, entonces pongo asterisco porque es toda la tupla. Pues puedo poner toda la tupla, puedo poner el valor que sea. Y acá le pongo from ventas B where. Y acá lo que quiero son las ventas tal que el número de fabricante es este. Y son del producto tal. Entonces acá le pongo ventas del número de producto es igual a 7848 and B punto número de fabricante es igual a T punto número de fabricante. Y me queda exactamente las tres consultas me dan el mismo resultado. Pero las pensé de formas diferentes. Para que vean lo que es la potencia del lenguaje, que puedo pensarla de un montón de formas distintas, mientras sean resultados equivalentes, lo que yo esté pensando, los puedo obtener. En esta se hace el producto cartesiano y luego se filtra. En esta, en la negra, pienso, los fabricantes, ¿cuáles son los que me interesan? Ah, los que están en tal lado. Y ahí hago la consulta para obtener esos fabricantes. Y fíjense que esta consulta es bastante independiente de lo que de todo el resto de lo que necesite, en principio. Y en el otro, yo digo, ¿cuáles son los fabricantes que me interesan? Aquellos fabricantes para los que existe al menos un resultado en esta consulta. Y resulta que en esa consulta yo puedo usar las cosas que vienen de la tabla que está ahí pegada, pero también puedo utilizar las cosas que vienen de la tabla de afuera. ¿Sí? Entonces, es como que, imaginemos cómo haríamos esto a mano. ¿Yo qué hago? Ah, bueno, voy a trabajar con fabricantes, agarro la instancia de fabricantes. ¿Cuáles son los que me quiero quedar? Bueno, quiero ver aquellos fabricantes para los que existe un resultado en esta consulta. Entonces, ¿qué hago? Voy recorriendo cada uno de los fabricantes de la tabla de fabricantes, voy viendo si esta consulta me da un resultado para ese fabricante particular, para el que tenga ese número, y si me da un resultado, lo pongo en el resultado de afuera. Y si no me da un resultado, la consulta me da vacía, porque no hay ninguno que cumpla la condición, entonces no lo pongo. Y de esa forma obtuve todo lo que necesitaba. Son diferentes formas de pensar la consulta. Después vamos a ver en detalle cómo es que viene eso, ¿no? ¿Se entendieron los tres mecanismos? Las tres. Dale. ¿Hay alguna más eficiente, mejor? Bueno, el primer punto es no nos preocupemos por la eficiencia. Preocupémonos porque las consultas sean correctas. Porque puedo hacer unas cosas muy eficientes, pero que si son incorrectas no me sirven para nada. Entonces, primero, no nos preocupemos por la eficiencia. Después, hay un montón de mitos sobre la eficiencia. Por ejemplo, hay gente que dice que estas consultas, las que se escriben de esta forma, son mucho más eficientes que estas. Mentira. Es un mito. Para saber si esa consulta es más eficiente que estas, tenemos que saber exactamente cómo trabaja el manejador. Porque cuando yo le doy una consulta, esta o esta, el manejador agarra esa consulta, la parte en pedacitos, la organiza como se le canta y devuelve los datos como se le ocurre a él.
Entonces, saber de antemano cuál me conviene escribir, tengo que saber mucho sobre la base de datos para poder tomar la decisión, esta va a ser más eficiente que la otra. Solución, escribo una versión, anda muy lento y no me sirve, pruebo con la otra. ¿Sí? Y veo. La base de datos además tiene un mecanismo por el cual yo le puedo pedir, mostrame cómo vas a calcular esto. Y ahí puedo revisar todo y decir, bueno, esta va a ser más eficiente que esta. Pero la base de datos ya se encarga de hacer la más eficiente. Ese es el chiste de utilizar la base de datos. Y después, si lo pensamos así en el aire, pensándolo en el aire, imagínense que Fabs tiene 100 fabricantes. Ventas tiene 250.000 productos. Cuando yo la hago de esta forma, le estoy pidiendo, haceme los 100 fabricantes por los 250.000 productos, haceme todas las combinaciones, una tabla de qué tamaño me dejó. De 2.500.000 tuplas. Y ahora, dentro de esas 2.500.000 tuplas, va y se va a buscar todas estas condiciones. Bueno, el tipo es más inteligente que eso, entonces no genera los 2 millones. Pero en principio nuestra idea debería de ser esa. En cambio, en esta yo le digo, devolveme los fabricantes tales que venden el producto tal. ¿Qué va a hacer el tipo? Va a buscar cuáles son las ventas del producto tal. De los 250 millones, de los 250.000 tuplas de ventas, me va a traer las 4 que tienen el producto 7848. Y ahora voy a buscar al fabricante dentro de esos 4. ¿Por qué aquello va a ser más eficiente que esto? Bueno, también les puedo hacer el otro argumento y ponerles los ejemplos para que aquella sí sea más eficiente que esta si nos metemos en un montón de detalles más. Conclusión, olvídense de la eficiencia. Lo más importante es que las consultas sean correctas. Sí, consultas que nos devuelven vacío, no nos devuelven nada. Nos devuelven una instancia vacía, o sea, una instancia que el conjunto de tuplas es vacío. No es que no son erróneas, son correctas. ¿No? Yo pido, denme los estudiantes mayores de 18 años. Y resulta que estamos en un liceo y ninguno llegó a 18 años. Me va a dar vacío. Y no hay problema, está correcto, perfectamente correcto, no hay problema. ¿Más dudas? Bueno, les adelanto lo que vamos a estar viendo en la que viene. Tenemos más ejemplos, pero ante todo nos vamos a dedicar a ver la estructura de cómo se escribe el SQL. Y esto es algo bien importante. Cuando estamos trabajando con un lenguaje, ese lenguaje se escribe como nos dicen que se escribe. Yo no puedo poner from, select, where. No, tengo que poner select from, where. Si no, no va a andar. No va a andar y está mal escribirlo. Una vez que uno entiende cómo se construye y cómo se ejecuta ese lenguaje, entonces tenemos que respetar exactamente la estructura del lenguaje. ¿Sí? Entonces vamos a estar estudiando la estructura. Esto ya lo vimos. La forma de crear las tablas. El select, y esto es en lo que nos vamos a estar centrando en las próximas clases. ¿Sí?
Yo les diría que para la próxima clase también se traigan las máquinas. ¿Eh? Sí, yo diría que sí, que ya las traigan. Les vamos a poner a publicar qué tienen que instalar y cómo lo instalan. Y si tienen problemas, lo traen y vemos si eso, cuál fue el problema que tuvieron. ¿Sí? Vamos a estar utilizando PostgreSQL, y vamos a estar tratando de hacer la mayor cantidad posible de consultas en la máquina. El práctico, esencialmente, vamos a tratar de que se resuelva ahí. Sobre todo para que lo sufran un poco. Como de, ¿Eh? Sí, sí, es más divertido, pero no sé si nos va a dar el tiempo en el curso, pero una de las cosas bien divertidas que hay es cómo hacemos para pasar un MER a un modelo relacional, para que sean cosas equivalentes, para que lo que pensamos con un MER lo podamos representar en un modelo relacional. No lo vamos a llegar a ver, calculo que veremos una puntita de eso, pero hay cosas que si yo las pienso solamente en relacional, sin tener la base que tiene el modelo relacional por detrás, sin tener la base del diseño relacional, me puedo llegar a enloquecer. Tratar de ponerlo en tablas sin usar un MER antes es una locura. Igual, el objetivo del curso no es que ustedes aprendan diseño, sino que más bien entiendan cómo consultar la base, cómo se estructuran las cosas y ante todo resuelvan ese problema de cómo pensamos los informáticos que hacemos cosas tan locas como eso, ¿no? Ese es el objetivo básico del curso, está más orientado a eso que a decir, no, van a tener que ponerse a hacer una base de datos ustedes. No, ustedes van a tener que darnos órdenes a nosotros de, yo quiero que hagas tal cosa, y cuando yo te digo no, porque, a ver, ¿por qué? Decime. Y ahí me pueden apretar y ver, bueno, no, está bien, tenés razón. O no tenés razón, ¿por qué no? Y tienen alguna idea de por dónde rumbear. Esa es la intención, no que sean unos magos de la base de datos. Bueno, dejamos por acá. Sí, no, no, que teníamos dudas. Sí, 38 me llegó. Claro. Sí.